Hoy voy a usar un pasaje bíblico conocido por muchos de nosotros. Es escrito por un hombre que se llama Marcos, pero en realidad su nombre es Juan Marcos. La tradición bíblica nos dice que fue aquel que acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros, pero se rajó en medio del viaje y se fue y se regresó a Jerusalén. Pero ¿quién iba a pensar de que Juan Marcos iba a ser aquel que escribiera lo que hoy día se conoce como el primer evangelio? Nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Marcos, en la tradición, es el evangelio primero. En otras palabras, si me dicen a mí qué debo de estudiar primero, debes de estudiar el libro de Marcos. El libro de Marcos entonces es el libro de referencia. Marcos pasó mucho tiempo con Pedro. Se dice que fue la fuente principal, la cual él captó las narrativas principales de nuestro Señor Jesús. Pero Marcos tiene una comunidad en mente cuando escribe esta carta, y es la comunidad de Roma. Roma, el año aproximadamente 65, entre el año 75, está viviendo uno de los momentos complejos más difíciles. Hay una comunidad nueva de cristianos, y con ellos en mente, Marcos necesita recordarles a ellos que deben de transformar su mente y renovar su espíritu al pensar sobre la persona de Jesús. En otras palabras, cuando la comunidad se encuentra bajo la presión política que se encontraba, Marcos ayuda a recordar las historias que renuevan la fuerza espiritual de la comunidad. Juan Marcos probablemente, como dice la narrativa bíblica, pasó mucho tiempo con Pedro y presenta a Jesús siempre en movimiento. Marcos presenta a un Jesús que lo vemos caminando, lo vemos soñando, lo vemos confrontando sistemas religiosos y restaurando personas heridas. El Jesús que presenta Marcos es un Jesús que siempre está activo. Siempre está activo en la vida de la comunidad, haciendo milagros en medio de ella. Hoy día vamos a utilizar el capítulo 2 de Marcos, donde veremos exactamente eso. Un Jesús que llena la casa. Un Jesús que pone a prueba lo que se había bloqueado. Un Jesús que se encuentra con 4 hombres que eran amigos de un paralítico y que lo traen a tener una audiencia con aquel que lo iba a sanar y transformar. Si me acompañan en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, nos sentamos entonces en medio de este libro escrito por este apóstol. No voy a leer toda la porción bíblica por motivo de tiempo, pero sí voy a hacer referencia a algunos de los versículos en específico. Marcos, entonces, nos presenta esta porción bíblica con la mente de tener a una comunidad en Roma que estaba pasando por dificultades, para recordarles la historia de cuando Jesús entra adentro de una casa y luego hace un milagro poderoso. Y hoy día nos recuerda a nosotros que había un paralítico. Y hay muchas veces en nuestras comunidades diferentes tipos de parálisis que no siempre son físicas. A veces uno sigue caminando, trabajando, sonriendo, llegando a la iglesia, pero por dentro algo se quedó detenido. Una pérdida, una herida, una culpa, una decepción, un cansancio que se acumuló por años.
Y muchas veces cuando estamos así, no podemos llegar solos a donde necesitamos llegar. Porque necesitamos que alguien nos cargue. Necesitamos que alguien nos traiga. Que alguien crea cuando ya no tenemos fuerza. Que alguien nos cargue cuando también la necesitamos. Que alguien diga: no te vas a quedar aquí, sino que te voy a llevar a ver a Jesús. Y posiblemente hoy llegaste porque alguien te cargó y te trajo hasta esta iglesia. Y te trajo porque sabe que necesitas encontrarte con Jesús. La historia de Marcos en el capítulo 2, lo primero que nos presenta del versículo 1 al 2, nos dice que la casa estaba llena, pero el acceso estaba cerrado. Oiga bien, la casa estaba llena, pero el acceso estaba cerrado. Si te puedes imaginar la ciudad de Capernaum, he tenido el privilegio de estar en Capernaum más de 40 veces. Y es una ciudad que hoy es una ciudad de ruinas. Y en esa ciudad de ruinas, Capernaum, había una casa donde hoy día hay una estructura que se centra sobre ella, donde los registros dicen que fue la casa de Pedro. Y en Capernaum era el lugar de descanso donde Jesús venía a descansar. En el capítulo 1 lo encontramos a Jesús trabajando los pueblos alrededor. Y el mensaje que Jesús había llegado se corrió por toda la vecindad. Me parece que eran mexicanos, ¿verdad? El mensaje se fue más allá. Esos eran los hondureños que llevaban todo el mensaje para el otro lado. Pero Jesús regresa a casa. Y cuando está en la casa, estaba descansando. Y pues el chisme corrió de volada. Y todo mundo se dio cuenta en Capernaum que Jesús había llegado a la casa. Y deciden entonces venir a la casa, y empieza uno a entrar y empieza el otro a entrar, y de repente la casa estaba llena, la sala estaba llena, pero también la puerta estaba tan acumulada, y afuera de la puerta había un montononón de personas. La casa estaba llena, pero el acceso a Jesús estaba cerrado. El versículo nos dice que Jesús volvió y se oyó que estaba en casa. La noticia corrió, la gente llegó, la casa se llenó tanto que cubrió la puerta. Y el texto dice lo que estaba haciendo Jesús. Y lo que Jesús estaba haciendo es que les estaba predicando la palabra. Cuando Jesús estaba predicando, esto significa que Él les estaba enseñando. Les estaba dando vida espiritual. Él estaba allí enseñándole a los que estaban adentro, pero por fuera se había quedado alguien afuera. Se había quedado un paralítico. Y he aquí que aparece una verdad que puede incomodarnos en esta mañana. La multitud cerca de Jesús no siempre crea acceso a Jesús. La multitud cerca de Jesús no siempre le da acceso a los que se sienten que están afuera. A veces hay ambientes llenos de lenguajes espirituales, pero sin espacio para los heridos. Y hay iglesias y ministerios y sistemas tan ocupados funcionando que pueden dejar afuera a quienes más necesitan entrar. Y yo le doy gracias a Dios, porque esta no es una de esas iglesias. Esta es una iglesia que queremos que todos conozcan y tengan acceso a Jesús. Esta es una iglesia que desea abrir sus puertas y quitarnos de en medio para que tú puedas tener un encuentro, y lo vas a tener hoy con aquel que transforma la vida. La multitud cerca de Jesús no siempre crea acceso a Jesús. La multitud quería escuchar a Jesús, pero 4 hombres querían llevar a su amigo a Jesús. Muchas veces estamos acercando personas a Jesús
o estamos bloqueando el acceso a Jesús? Esta es una pregunta de reflexión para todos nosotros. Es una pregunta que nos hace pensar dónde estamos ubicados. ¿Estamos dándole acceso a Jesús? ¿Estamos trayendo personas a Jesús? ¿Estamos invitando a personas a entrar adentro de la sala y conocer a Jesús? La iglesia que somos nosotros, en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, debemos de ser un lugar donde los heridos encuentran camino, no donde se quedan afuera de la puerta. Lo que la multitud entonces bloqueó, la fe lo abrió. Lo que la multitud te bloqueó, la fe lo abrió. Porque afuera había más fe posiblemente de la que había adentro. Lo que hoy te dará acceso directo a Dios es el hambre que tengas afuera, que digas: yo quiero estar con Jesús. Yo no importa lo que tengo que atravesar, pero yo sé que si yo entro y yo rompo y yo voy hasta allá adentro, Jesús será mi audiencia principal. Número 2, la fe que carga al herido. En Marcos 2, versículo 3, el texto dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Este hombre no podía llegar solo. Su condición no se lo permitía, y acercarse por sus propias fuerzas necesitaba él ser cargado. Hay muchas personas que no pueden llegar por sus propias fuerzas, sino que deben de ser cargados hasta la presencia de Jesús. Así fue tu historia y así es mi historia. Cuando menos queríamos, cuando menos lo acordábamos, alguien nos tomó, alguien nos cargó, alguien nos llevó hacia Jesús. Y Marcos nos dice que era cargado por 4 compas, con sombrero, con gorra, con cachucha y sin cachucha, pero compas que habían vivido con el man desde su niñez, me imagino. Esto soy yo pensando. Verlo en su condición desde cipote, esa es una palabra griega. Verlo en su condición desde chamaco. Verlo en su condición, nuestro amigo. Nadie sabe cómo había quedado paralítico, pero habían amigos alrededor de él que sabían su condición y dijeron: estoy dispuesto a agarrarlo y llevarlo con Jesús, porque nuestra fe colectiva sé que va a transformar su vida. Ese tipo de amigo, ese tipo de persona es a lo que Marco nos está llamando a nosotros, que tomemos nosotros a los amigos que necesitan un encuentro con Jesús. Y aquí vemos que la fe no siempre es individual, sino que a veces la fe es comunitaria. La fe no siempre es individual, sino que es comunitaria. En otras palabras, yo te necesito, tú me necesitas, vos y yo nos necesitamos, cada uno de nosotros nos necesitamos para cargarnos con tanta situación y problemática que vivimos en casa, en el matrimonio, que vivimos en la sociedad. No lo podemos hacer solo. Necesitamos hacer fe en comunidad. Entonces, ¿por qué no te has metido a Lifestyle of Freedom? O a las células, los grupos de vida. No podemos hacer este asunto solo. Necesitamos comunidad juntos para que podamos caminar juntos en medio de todo el relajo que se vive hoy día en nuestra sociedad. Lo que esto me revela a mí es que estos hombres cargaron sus limitaciones. Cargaron las limitaciones del paralítico, cargaron su dolor, cargaron su vergüenza, cargaron su imposibilidad.
Me imagino el de la derecha cargando la vergüenza. Me imagino el de la izquierda cargando la imposibilidad. Me imagino el del frente cargando el dolor. Me imagino el otro cargando su vergüenza. Pero todos juntos llevaban cargando a este hombre. Déjame decirte, más que nunca necesitamos gente que cargue con estas cosas con nosotros, que nos ayuden a cargarlas, porque no lo podremos hacer solo. Tengas 2 maestrías, un PhD, un doctorado, tengas la experiencia que tengas, necesitamos de la comunidad y de la fe juntos para caminar juntos. La iglesia entonces fue llamada a cargar. Diga conmigo, fui llamado a cargar personas. Todos necesitamos este tipo de personas que nos acerquen a Jesús, que nos hagan estar más cerca de Jesús. Y un verdadero amigo, una verdadera amiga, carga contigo cuando estás paralizado. Mucha gente se desaparecen cuando nos ven en nuestras peores condiciones. ¿No es cierto? Se acabó la feria y ¿qué? No la de Pomona, pero se acabó la feria y esa feria también se va a acabar y todo el mundo, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Parece que estamos teniendo muchos problemas en nuestro matrimonio y nos apartamos de aquellos porque se nos puede salpicar algo de allá raro, ¿no? Parece que los hijos están haciendo mal. Hoy no me voy a acercar a esa familia porque los hijos mira cómo están. Parece que estamos teniendo problemas en esta situación o en nuestra, y como que algunas personas se van cayendo en el camino. Qué bueno, déjalos ir. Pero hay algunos que se mantienen. Hay personas que están contigo cuando el matrimonio estaba a punto de poder colgarse, cuando los hijos no estaban siguiendo, cuando necesitabas a alguien que te daba ánimo, cuando necesitabas a alguien que estuviera ahí para con vos. Y eso es lo que vos hace. Vos, Church, camina con los heridos que están en el camino y te traen a Jesús. Entonces la pregunta que te hago en este segundo punto es: ¿quién está cargando tu camilla? ¿Y a quién estás cargando tú? Porque la fe verdadera no abandona al herido en la puerta. Tercero, la fe no rompe techos. La fe que rompe techos, perdón. La fe que rompe techos. Marcos 2:4 dice: ¿cómo no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud? Rompieron, dicen otras versiones, el techo. La puerta estaba bloqueada, pero ellos buscaron otro camino. En otras palabras, alguien tuvo que imaginarse que había otra manera de llegar a Jesús. Estos tenían una mente renovada y creativa. Estos que se imaginaron desde abajo cómo poder entrar arriba, dicen: ¿saben qué? No vamos a poder entrar por la puerta, pero aquí podemos hacer un hoyo arriba de esta casa. ¿Tú te puedes imaginar ese tipo de amigos? Ese tipo de personas que tenían ese tipo de imaginación, que iban a resolver, no importa lo que estaba pasando, por tanta importancia que necesitaban de llevar a este amigo a encontrarse con Jesús. Y entonces ellos subieron arriba. No me pregunte cómo lo hicieron, pero se ingenuaron. Posiblemente había una escalera, pero imagínate subirlo hasta arriba y amarrarlo posiblemente y llevarlo hasta arriba, cargándolo hasta arriba, y de repente se encuentran con una teja. Y la primera teja que ellos se encuentran allá arriba es una que les ha de haber costado, me imagino, sus manos de ellos. No sé si tendrían algún tipo de herramienta, pero lo que ellos tenían era el deseo, la profundidad, la determinación de abrir el hoyo, porque allí
sabían que había un milagro. Sabes, amado hermano, amado amigo, hoy día lo que quiero dejarte saber es que hay tejas que tienes que romper en tu vida. Hay tejas que vas a tener que arrancar en tu vida, porque es tan importante la urgencia que tú estés con Cristo, que no importa lo que tengas que pagar o el precio que tengas que pagar, vas a romper. Tal vez tiene que ver el techo del miedo. Tal vez tiene que ver el orgullo o la vergüenza o el trauma o la religiosidad o el agotamiento. Yo no sé cuáles sean las tejas que tienes que romper, pero hoy día vas a romper tejas que te van a dar acceso a Jesús. Hay personas que llegan hoy a este día de la iglesia y llevan años viviendo debajo del techo, debajo de techos emocionales, debajo de techos de opresión, debajo de techos que te han puesto allí y te han bloqueado. Pero de repente, imagínate que aquí empieza a abrirse un hoyo. Y lo primero que empieza a caer son ¿qué? Scrums, ¿cómo se dice? Escombros. Y de repente está alguien allí y siente que le cae algo y todo el mundo viendo para arriba y mira a estos 4 locos. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Pero lo que hace Jesús es que Él voltea su rostro para aquellos que están dispuestos a romper el techo. Es lo que hace Jesús. Y no importa lo que tengas que romper o lo que tengas que abrir o lo que tengas que hacer, esa acción va a hacer que Jesús voltee su rostro hacia ti en este día de hoy. Esa acción va a hacer que tú te levantes y Jesús entonces le llamas la atención. Y todo el mundo está viendo lo que está pasando y empiezan a bajarlo. De repente llega hasta abajo y me imagino la gente abajo, algunos tal vez recibiéndolo y otros viéndolo, y está entonces el paralítico en medio. Y Jesús hace algo interesante aquí. Todo el mundo está esperando que le hable a las piernas. Todo el mundo está esperando que le diga algo para que pueda suceder el milagro. Pero Jesús no hace eso, sino que lo que Jesús hace es que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Todos esperaban una sanidad física, pero Jesús siempre ve más profundo que nosotros. La multitud veía una condición física, pero Jesús mira una historia completa. Los amigos trajeron una camilla. Jesús vio una carga más profunda. Jesús no solo ve tu condición, Él ve tu historia y el final de tu historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que otros no ven, Jesús sí lo ve. Y Jesús está viendo que este muchacho, después de poder salir de ahí, iba a salir con el techo en la mano, con sus cosas en la mano y con un testimonio en la mano para proclamarle al mundo de lo que Jesús había hecho por él. El reino toca todas las áreas de la vida del ser humano. Por eso, este milagro no es una sola sanidad física, sino que es una restauración integral. Y es lo que Jesús hace. El milagro visible entonces revela el milagro invisible. Y lo que todos podían ver era que el hombre caminó. Y eso se convirtió en el testimonio para el pueblo de un hombre entonces perdonado, restaurado y levantado. Y su vida entonces cambió y fue transformada desde adentro. Desde adentro. Es lo que Jesús hace. Llegamos buscando un milagro. Llegamos queriendo ver que Dios haga algo. Pero Jesús ve más allá. Y lo que Jesús ve es tu condición interna. Y por ahí quiere comenzar este día de hoy. Si nena me puede acompañar. Les dije que a las 3:30 íbamos a salir. Jesús ve desde adentro.
Jesús ve entonces y se levanta, y Jesús no solo entonces sana el cuerpo, pero Jesús restaura la vida completa. Eso es lo que Jesús hace cuando tú estás dispuesto a romper el techo. Muchos hoy nos identificamos con esto, de romper el techo, pero siempre tienen que haber, y lo voy a decir aquí porque allá son más íntegros y más santos y más holy, siempre tienen que haber chismosos que no les gusta. Ya están, mira. Pues los religiosos empezaron a cuestionar el milagro. Y lo primero, en vez de celebrar el milagro, ¿qué es lo que dicen? Dice que el versículo 7 al 12 empezaron a cuestionar: ¿cómo puede ser que perdone los pecados de los hombres? En vez de ver y celebrar que este hombre había sido sanado. Porque cada vez que Dios hace un milagro en tu vida va a haber resistencia. Y va a haber personas que van a querer no celebrar lo que Dios está haciendo contigo. Y Dios está a punto de hacer un milagro contigo, y no vas a dejar los sistemas religiosos que te agobien, ni les vas a poner atención. Esta es una iglesia que cree que el encuentro con Jesús transforma y cambia para siempre la vida de nosotros. Recordando que no todos celebraron, pero la restauración produjo un testimonio. Y la palabra nos dice que Jesús, que el chico, el paralítico, Jesús le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Que este hombre le perdone los pecados, o decirle: levanta, toma tu lecho y anda? ¿Qué lección la que nos está dando aquí? La lección es la siguiente: que restaurar personas siempre incomoda la estructura, y especialmente la estructura religiosa. Que no seamos nosotros de ese grupo de la audiencia que cuando escuchemos milagros de un joven como los que escuchamos, drogadicto o pandillero, que se entregó al Señor y es cambiado, y ahora con sus tatuajes y todo adora a Dios, porque nadie entiende su historia y nadie ha visto lo que Dios ha hecho en su corazón. O cuando escuchamos de matrimonios que están siendo transformados y cambiados, que en vez de criticar seamos abiertos a celebrar lo que Dios está haciendo con las personas. Y esta iglesia es una iglesia que celebra el milagro de las personas, porque nuestra tarea es de traerlos a Jesús, de ser amigos que carguen con esto. Aquí y afuera hay personas presentes físicamente, pero detenidas por dentro. Siguen sonriendo, y posiblemente los que nos están viendo en línea también siguen haciendo la vida, pero por dentro cargan heridas que nunca pudieron nombrar, que les ha paralizado. Y Jesús todavía sigue viendo lo invisible. Él mira más allá de tu sonrisa. Él mira más allá de tu condición. Él mira tu historia redimida completa. Pero hermano, si usted supiera cuán difícil me es imaginar que voy a ser totalmente restaurado. Mire todo lo que está pasando a mi alrededor. Cuán difícil es imaginar que voy a tener mis papeles. Cuán difícil es imaginar que puedo abrazar a mis hijos. Marcos le recuerda a la comunidad gentil de Roma en el año 65: aquí hay un milagro. No se te olvide
que Jesús mira más allá y mira la restauración total de tu vida. Aquí hay una iglesia que mira más allá de junio del 2026 y miramos junio del 2027 y junio del 2050, de gente que fue transformada y cambiada, y que el próximo año, en el año 9 y en el año 10 y en el año 15 y 20 y 25, podemos ver que había un plan perfecto, hermoso de Dios para nosotros. Así que si tú llegaste aquí en este día de hoy, te quiero invitar que inclines tus rostros y quiero recordarte que Jesús sigue viendo todo lo más profundo de nuestro corazón y que Él ve lo que escondes. Él ve cómo llegaste. Él ve lo que callamos. Él ve lo cansado que estamos. Pero todavía Él dice lo que le dijo al paralítico: levántate. Juan, levántate. Armida, levántate. Mujer, levántate. Joven, levántate. ¿Cuántos de ustedes hoy necesitan escuchar esta palabra de levántate y ven a Jesús?